Seguimos aquí en Altavoz, corre la mañana y los temas del momento también. La pregunta 5 de la próxima consulta popular que está planteando el gobierno del presidente Noboa y también de los referendos que están incluidos hace referencia al contrato de trabajo por horas dentro del sector turístico en Ecuador. Queremos hablar de este y otros temas importantes relacionados con la ministra de Trabajo, la doctora Ivonne Núñez, que ahora mismo nos acompaña. Doctora Núñez, buenos días y bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este enlace digital. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta cordial invitación y aquí a las órdenes para comparecer. Oiga, qué chévere que siga ahí, no se fue. Esa es lo mejor, la mejor noticia para mí, que no se fue, que sigue ahí. ¿Cómo le va, ministra? Qué gusto verla. Usted es parte del coro de muchas personas que dicen lo mismo. Pero acuérdese que no solo en este medio se lo decía, sino en el anterior también. Yo le decía, ministra, no se vaya, no, es que ya cumplí mi ciclo. Ahí sigue porque le gusta y está bien porque ha hecho buenas cosas. Carlito, la primera pregunta. Doctora Núñez. Muchísimas gracias. Ya le voy a decir al presidente que me designe ministra del Trabajo vitalicio. Sin embargo, sabemos, doctora Núñez, que este rol constituye también una responsabilidad muy importante. El país pasa por una crisis laboral que no data de este gobierno, sino ya desde muchos años, y seguramente usted está buscando las formas de poder reducir algunas cifras que siguen preocupando en el país. Esta propuesta del trabajo por horas en el sector turístico bien podría ser una herramienta, pero la gente también se pregunta cómo cumplir con todas las obligaciones que la ley prevé para beneficiar al trabajador y cómo el gobierno intenta de una u otra manera que esto sea así. Primero, debo señalar que el trabajo es un derecho y es fuente de realización personal. Nosotros, en el momento que estamos planteando la oportunidad de incorporar el trabajo por horas en el sector turístico, estamos cumpliendo además con un mandato que está contenido en la Constitución de la República, que establece que el Estado debe generar fuentes de empleo. Hemos focalizado el trabajo por hora en el sector turístico porque se hizo el análisis y el estudio estadístico, económico y numérico de cómo el sector turístico ha ido creciendo en los últimos años en Ecuador y que tiene dos variantes. El turismo interno, que es un turismo que tiene constante crecimiento y que tiene picos altos, sobre todo cuando tenemos los denominados feriados. Y el otro sector del turismo que tiene picos constantes de crecimiento es el turismo internacional, que además se encuentra focalizado en sectores, en regiones y en provincias. Muy bien, focalizado el trabajo entonces en el sector turístico, ¿qué segmento de la población debemos nosotros atender para permitirles trabajar a través de la modalidad contractual denominada contratos por hora? Los jóvenes egresados de las universidades en la rama del turismo, los jóvenes que ahora estudian en las academias donde aprenden el arte culinario y también el sector que hace mención a los intérpretes, que en el Ecuador existe una población muy alta, no necesariamente de jóvenes que manejan varios idiomas. Y sobre todo hemos identificado poblaciones, regiones, provincias que tienen picos muy altos de turismo. Pero lo importante es darle la oportunidad. Decía el día de ayer el presidente de la Cámara de Turismo que había que darle la oportunidad al sector turístico porque ellos tienen más o menos proyectado que el trabajo por hora podría generar 30.000 fuentes de trabajo. Y para nosotros esto es importante porque como Estado tenemos que cumplir con el mandato constitucional de la generación de empleo. Y la modalidad del contrato de trabajo por hora no es ninguna modalidad ilegal, en la medida en que todo contrato de trabajo por hora a ser suscrito una vez que la pregunta sea aprobada en esta senda consulta popular será el contrato por primera ocasión, cumpliendo con todas las obligaciones que el empleador debe cumplir de conformidad a lo que establece el artículo 42 del Código del Trabajo y registrar el contrato de trabajo ante el Ministerio del Trabajo. Doctora Núñez,
¿Es de alguna manera esta una intención de formalizar lo que hoy es en la práctica un trabajo informal, sin duda alguna? Pero sobre esas líneas, ¿cómo evitar precarización? La precarización está vinculada, conceptualmente hablando, cuando no gozan de los beneficios legales. Y en España, que se legalizó ya el contrato por horas y desarrolló teóricamente lo que significa la precariedad laboral, ahora ha incorporado un elemento dentro de la precariedad laboral en España. Este elemento de análisis que la legislación laboral española nos viene enseñando es que también hay que ver los temas relacionados a la salud mental del trabajador. Entonces, al tema de la precariedad laboral se lo combate cuando se cumple con las obligaciones del empleador. Y hay una obligación que es la obligación primaria en toda relación laboral, que es la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros aquí en el Ecuador tenemos unos derechos que yo les suelo decir, derechos tan ecuatorianísimos, que es el pago de los décimos tercero y 14º, que no existe en ninguna legislación del mundo el pago de estos beneficios que han sido incorporados desde hace muchísimo tiempo y cuyo autor fue en su momento el doctor Carlos Julio Arosemena. Hay otros valores que son universales, que también deben contar en el contrato por hora, que es el derecho a gozar de las vacaciones. Así que, por tanto, en la medida que se cumpla con todos los derechos laborales, tal como consta en la pregunta, y lo ha dicho el presidente Daniel Noboa Sin, no hay precariedad laboral. Ministra, hay un tema delicado, porque no podemos dejar de decir que es delicado, pero necesario para el país. El país y los ecuatorianos necesitamos vivir de la empresa privada, de salir adelante por nosotros mismos. No podemos esperar que el Estado nos siga contratando, manteniendo y hacernos la vida siempre a todos los ecuatorianos más fácil. El despido de los 5.000 ecuatorianos, sí, son 5.000 familias, sabemos que es un tema doloroso, pero es un tema necesario. ¿Qué va a hacer el ministerio? Porque me imagino que no serán los primeros ni serán los únicos. ¿Qué va a hacer el ministerio a futuro para poder ayudar a estos ecuatorianos que sí se quedaron sin trabajo? Ojo, se fueron bien remunerados, como dice la ley, porque en eso ustedes son bien cumplidos. Pero ¿qué va a hacer el Estado y el ministerio para poder ayudar a, no sé, guiar, capacitar? ¿Qué van a hacer ustedes? Lo primero que se debe establecer aquí es que no tienen impedimento de ninguna naturaleza, salvo que hayan tenido una sanción de carácter penal o de carácter civil para no poder ejercer el derecho al trabajo en el sector público. Por tanto, pueden ejercer nuevamente el derecho al trabajo en el sector privado y también lo pueden ejercer en el sector público. No existe impedimento alguno que la ley establezca que quien ha sido desvinculado del sector público por supresión de puestos de trabajo, no pueda seguir ejerciendo su actividad intelectual y profesional en el sector público. La política implementada por el presidente Daniel Noboa Sin se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo en su primer mandato del año 2023 al año 2024. Muy bien, el segundo Plan Nacional de Desarrollo, que es el Plan Nacional de Desarrollo de estos 4 años, ambos planes establecen la eficiencia administrativa como política de Estado. Cuando uno analiza la eficiencia administrativa, evidentemente se va a encontrar con varios conceptos. Uno de estos conceptos, para hacer posible la eficiencia administrativa, es el concepto del mérito, que quien ejerce un puesto en el sector público tenga el mérito suficiente para poder ejercerlo. No solo es la capacidad intelectual, sino su formación académica. Sin embargo, yo quiero señalar lo siguiente. ¿Por qué nosotros fuimos a la supresión de cargos? Porque en los análisis que se hicieron de manera técnica, nos encontramos que había duplicidad de funciones. Es decir, un cargo ejercido por un funcionario o servidor público también lo ejercía de la misma manera, con la misma finalidad, con el mismo objeto, 2 y 3 personas. Lo que se hizo fue suprimir los puestos de trabajo en aquellas personas que sobre todo, escúchese bien, que sobre todo tenían menos tiempo trabajando en el sector público, para no romper la continuidad de años que evidentemente tiene afectaciones, sobre todo en lo relacionado a los años que se acumulan de aportes al Seguro Social que le permiten
poder gozar de una jubilación a tiempo. Todos los cargos que han sido suprimidos por esta denominación que se encuentra en el artículo 47 de la LOCEP fueron debidamente estudiados. Y aquí quiero señalar, eso es muy importante, ministra, porque en redes sociales usted se imaginará la cantidad de gente, ya sabe de quién, que salieron a decir, eso fue por venganza, no, es que como no son partidarios de ellos, los han sacado, es que porque les caían mal, no, un tema técnico, ministra, por lo que usted me está diciendo. Sí, y quiero decirle, porque yo siempre suelo señalar las disposiciones normativas, porque es mi obligación decir por qué lo hicimos y dónde se encuentran los sustentos legales y constitucionales que nos permitieron llegar a estas denominaciones de las desvinculaciones por supresión de puestos. El artículo 47 de la LOCEP, que es una ley que nació ya en el año 2010, señala 13 causales para suprimir los cargos. Y el artículo 60, es decir, un poquito más adelante, nos dice que razonablemente la supresión de cargos se tiene que hacer por razones técnicas, por razones económicas y por razones funcionales. Es la ley la que nos entrega las herramientas para poder sustentar por qué se suprime un cargo. Y le quiero además señalar lo siguiente. La Corte Constitucional en sendas sentencias ha establecido que la supresión de puestos es legal y que los servidores públicos regidos bajo el derecho laboral administrativo no tienen estabilidad per se y que cuando se da la supresión de cargo, el justificativo tiene que ser debidamente razonado y justificado para poderle dar paso a la supresión del puesto. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha realizado sendas interpretaciones al artículo 26, que hace mención a la relación laboral, y establece que no existe despido, como se ha dicho ahora, que ha existido despido intempestivo. El despido intempestivo es una figura diferente, que no aplica para el servidor público, porque el despido intempestivo aplica para el obrero, y ningún obrero bajo la tutela del Código del Trabajo ha sido despedido en el sector público. La Corte Interamericana establece en la interpretación del artículo 26 del Pacto de San José también las razones justificadas para dar por concluido la relación contractual. Ministra, sabemos que tiene una agenda también complicada en este día viernes, sin embargo no podemos dejarla ir sin consultarle ¿cuál sería el plan B? La Corte en este momento está siendo objeto de críticas por parte de principales funcionarios del gobierno, pero también los ecuatorianos, y usted lo recordará bien, en abril de 2024 pusieron un no en función de la contratación por plazo fijo y también por horas. Si la intención suya a cargo del ministerio es poder avanzar en políticas que beneficien a los ecuatorianos en materia de empleo, ¿qué otras opciones se pueden plantear en este escenario complejo? Mire, las modalidades de trabajo en el mundo entero están cambiando. Yo asistí en representación del Estado y como ministra de Trabajo a la 113ª conferencia de la OIT. Dimos paso a 7 reformas importantes del convenio del MAR que tutelan a los trabajadores e incorporamos en estas importantes reformas de esta convención del MAR hechos que por el tiempo se van dando en el desarrollo de la relación laboral. Un hecho importante que incorporamos en estas reformas de esta convención es permitir al trabajador que se encuentra en alta mar poder descender y tener atención médica inmediata. Este tipo de cosas se van dando en todas las legislaciones. Yo le hablaba hace minutos atrás de cómo se ha conceptuado ahora en España el tema de la precariedad laboral. El mundo laboral es muy dinámico y uno de los dinamismos que se ha incorporado en las relaciones laborales en el Ecuador son las plataformas, el trabajo utilizando las plataformas. Evidentemente yo me alegro que estas cosas sucedan porque a veces hay que entender las realidades para poder adaptarse a las nuevas realidades. Las modalidades de trabajo se tienen que incorporar porque las contrataciones laborales van variando. Y no es que solo varían aquí en Ecuador, varían en el mundo entero. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir adaptando son las modalidades
implementando las nuevas modalidades de trabajo y permitir que las personas que no gozan de un trabajo estable, que no gozan de lo que se denomina el trabajo digno, finalmente puedan cumplir con un derecho que es natural, el derecho a poder tener acceso al trabajo. Claro. Y acceso al trabajo y que todos los ecuatorianos podamos buscar un trabajo. Ministra, no la puedo dejar ir. Yo tengo una consulta porque en mi casa, mi esposa como usted es abogada, y me dijo, por favor, así es, por favor pregúntale esto a la ministra porque quiero que entenderlo y quiero que mi cliente nos entienda. El tema del plan de igualdad se ha cambiado de fecha una vez más. Entonces me dice, ¿por qué? Las empresas tienen que entender que el plan de igualdad hay que hacerlo ya, no solamente por la multa, sino porque en verdad es necesario el plan de igualdad. ¿Por qué se volvió a cambiar de fecha, ministra? Porque en el Ecuador existen más de 60.000 empresas debidamente registradas y tenemos a la fecha solo 10.300 empresas que han registrado los planes de igualdad. En efecto, las sanciones son mínimas. Es chiquita, claro, sí. Es muy pequeña. Son mínimas, así como son mínimas otras sanciones económicas. Y creo que hay sanciones que incluso deben ser reajustadas para la baja y no hacia lo alto. Lo hemos hecho en función de que exista más dinamismo y que finalmente más empresas, en el momento, aquí viene la clave, en el momento en que el Estado, es decir, a través del señor presidente Daniel Noboa Sin, proceda a entregar los sellos violetas, se le entreguen al mayor número de empresas para que puedan incorporar los sellos violetas en todos los productos en los cuales interviene la mano femenina. Entonces, todos estos sellos violetas tienen una finalidad: posicionar al Estado internamente dentro del Ecuador como una política laboral pública activa. Todos vamos a poder observar en pocos meses en las perchas de los supermercados, en las tiendas, los productos con el sello violeta. E internacionalmente también constituye un plus para el Estado ecuatoriano, sobre todo en materia del comercio internacional, porque cuando el presidente busca aperturar comercio internacional, uno de los primeros requerimientos que se le hace al Estado es el conjunto de la legislación laboral que rige las relaciones laborales en Ecuador. Eso nos permite a nosotros seguir avanzando en las siguientes fases de las negociaciones internacionales en materia de comercio. Ministra, queremos agradecer su participación como siempre aquí en Cuesta Arriba. Ha sido la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, hablando de los temas del momento que también tienen que ver, Guillermo, con la consulta. Y la próxima vez le esperamos aquí, ministra, cuando venga a Guayaquil, por favor, no se pierda, venga a visitarnos, que aquí hay buen café y sobre todo que siempre hemos tenido conversaciones muy interesantes con usted. Aprendemos siempre. Muchísimas gracias. Yo siempre acompaño mis entrevistas y sobre todo las que son presenciales con toda la documentación, porque es la vida de cómo hemos ido tejiendo la política pública en Ecuador. Decía hace pocos días atrás que a mí me gustaría ya incorporar también las relaciones laborales de los servidores públicos en la plataforma del Ministerio del Trabajo. Y mire usted, solo registramos los contratos laborales del sector privado y no registra el Ministerio del Trabajo las relaciones laborales de los servidores públicos. Pero de a poco vamos a ir mejorando todo lo que significa el devenir de la relación laboral en el Ecuador y que todo el país lo conozca. No hay por qué ocultar. Hoy el Ecuador puede conocer a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo cuántas empresas dan trabajo en Ecuador en el campo privado. Gracias, ministra, nuevamente por estar con nosotros. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.